Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhanai tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu ta ya tawaka spurana inhanai ya Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananyanaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a todos, como todos los viernes, aquí estamos para un nuevo espacio de Tú y yo hablemos de salud. Hoy es viernes 4 de julio y hablaremos de algo que sí se puede prevenir si actuamos a tiempo, y es la desnutrición, un problema que no se resuelve solo con comer más, sino con comer mejor y con responsabilidad colectiva. Desde lo que sembramos, cocinamos y enseñamos en casa, podemos proteger la salud nutricional de nuestros niños, gestantes y adultos mayores. Por eso, hoy nos acompaña Aneris Montiel, nutricionista dietista, referente de salud y nutrición de la Secretaría de Salud Municipal de Maicao, para conversar sobre las acciones simples pero efectivas que podemos aplicar día a día para prevenir la desnutrición. Señora Aneris, bienvenida. Watama, vamos impulso horo, e que muy oniguay mayo. Ana hawayoto, porque hay que testar ahora que te puch o tamsito, yo to costunte PSI que Anas Guayú. So kai pieno 4 en cari cachica y julio 2025. Asha en hueso pero en casa ring guanepi. Aquí nos vamos guanepi. Senai guachoni, sari shaka hainawa, senai hamu sichimus ari hon guamai. Que hamu are intenia, no horo intenia atra. Allá estaba napure nashi, no horo hotra estaba pure nei. Otamsi yara era guay tu que ruaman we piaro tu kakat anai na purero na guachon que no tan we ponus que no van a ver na ku suruje te ponas te pusho tu kira que we piaro anal escuat pa pansa escuat pa te kut que na mãe ponu que no tan mãe no vai ura yo que na mauria esses pura anai tem escuat anu amata dietista nutricionista Aneris Montiel allá está salud Secretaría de Salud y Juro Maico anu ama asha het so na te cara purero van a ver muy maya ya. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Aneris Montiel. Soy Guayú, nutricionista dietista de profesión. Estoy muy agradecida por la invitación a este espacio. Anuri heneki anaya Watamar, Tanuria Aneris Montiel, Guayú, taya, Musiaka, Oteyaka, Ekira Chiro, Pansan, Tenscope, Tekut, Canapurian Tepichcana, Canurica, nutricionista, dietista, de Shiataka, Anais, Puria Tepicho, Tipuno, tu Guayú, Rayo. Anaya se está hoyando, más un ejército por Yoto, Sopna, tu Guayatanca, bueno, y Ruacu, Pansan, Cuachón, y Way, Puno, Sotoguarayo, Musiaka, Watamar, hombre. Iniciamos con la primera pregunta y es ¿qué es la desnutrición y por qué ocurre? Para Karasaki, caso de desnutrición, Canuri, Hamus Sutaka, Canamo na Tepich, Canamo Sutaka, Canamo en Guayú, Anta Canamo en Hotel Guanurica, Mauria. La desnutrición es una condición médica que ocurre cuando el cuerpo no recibe los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento. Las carencias del organismo traen como consecuencia diversas enfermedades que pueden provocar hasta la muerte. El principal síntoma de la desnutrición es la pérdida de peso, además de otros signos clínicos como la piel reseca, cabello decolorado, alopecia, cabello amarillento débil. Es lo que conocemos como signo de bandera en niños.
Es importante resaltar que estos signos van a depender del tipo de desnutrición y la edad del paciente, puesto que no es igual la desnutrición en los primeros 5 años de vida que durante la adultez. Podemos decir que la desnutrición es el resultado de la inseguridad alimentaria, pobreza y desigualdad social en todas las edades. Sin embargo, en adultos se habla de nutrición cuando su índice de masa corporal está por debajo de 18.5. Y entre las causas frecuentes también encontramos las enfermedades crónicas como el cáncer, el VIH, la enfermedad renal o la enfermedad hepática. Anuri es doctor que es muy guatamat, casuayu, otro macara anuri. Terra, cuando escucha para jaren estas teja doctor nos pushwa, senai estuve iruka, no horicoto entre casa ya que son percats en intensa, senai estuve quinca. Pero los tu intenscuat por valero nos pushwa. Guatahari casa, ante carwanai, muy que no ripanza en tu quinca, bueno, ruakua, musoshia que guatamat. Tu canuri que desnutrición no hot muy que guanawa en pushwa. Guayao te quieren anante pitch que nairo, allá que has nawan. Ejitus Nawara, Maria Chenstre Nawarok, te Kawane Vernaku, Mat Sensarina, Aton Kesenai, Me Irasari, Noshia Yara, Nata Senai, Matas Nai, Namre Uyukan, Namre Uyupan, Nata Senai, Nakuaipa, Narata Penois, or Tamsion Wayu Mure, Bashirata Paschiki, Suy Sembreo, Wayawatere, Mika Hama, Marimai, when Way Mureo, a Taipan, Hama Mare Macat, que 18.5 kilos de Sawan, a Tejanauran Wayu, Nanai Hestra Hama, Shikas Ganai. Nanai hetra kuat paka no ni bangsa ni kuing maya tang renaya wane para neti kuing que porque quero puxo a rola rena makar trasara makar pichus makar tresfana kari runo katsen galatuma sang wayu tersa que quere kuts puxo anok tang het kan tapa wane wayu o wane wayu skuliter no rene kuing na te pitch que motso yo no iwanaya o no shi snembre un snem hoshis por wanuru makat que ter cancer manaka hoshis por ter wanuru VIH manaka otamsi ayuris na hitachu otasna na pana wane vernakuman que sa pare nai musnet ho nutricionista que huma ya que no wata mal hore. Dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente, la EPSI ANAS Guayú invita a toda la comunidad a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2024. El encuentro se llevará a cabo el jueves 4 de julio en el auditorio de la sede principal en Maicao. Tu participación es fundamental para construir salud con transparencia y compromiso. Te esperamos. ¿Por qué tan gente huma carari una raura y los cararokse ma uria te EPSI Caranas Guayú genas y rengia pushuare por ella na y agua tensao te shatan que te EPSI que ANAS Guayú una rendición cuenta sohuya que 2024 una te anti raino guapushuare so huevo 4 en caricachi que julio sulu tu out que hare que so oficines que ANAS Guayú ya Maiko hirut capa anena hiya hapa ta husok te pasó frente a casa mohukaro ta hunok te karakua wane wairuku wayatan guapushuare wane wairuku guatapa hiya. Señora Neris, ya conociendo la desnutrición y por qué ocurre, me gustaría que nos mencionara qué señales físicas y de comportamiento nos pueden alertar de que un niño, un adulto mayor o una gestante está desnutrido. Bueno, esa quiere que hagamos por guateja intensa, guain con tenai nai wan hinto y nai rejoter, nai wan ipuro, nai wan more desnutrido, sin guamoi hantak hamamos, na wan chirishara nai que por guamointe, caso berrin hat kananai, hayakamai. La desnutrición puede manifestarse a través de diversas señales físicas y de comportamiento que varía según el grupo poblacional. Por ejemplo, en los niños, algunas señales de alerta incluye el bajo peso para la edad, la talla baja, pérdida de masa muscular, piel seca, cabello quebradizo o despigmentado, hinchazón en los pies o cara. También puede mostrar irritabilidad, apatía, retraso en el desarrollo psicomotor y el bajo rendimiento escolar. Mientras que en los adultos mayores la desnutrición puede evidenciarse por pérdida de peso no intencional, debilidad muscular, fatiga, piel flácida, rostro demacrado, dificultad para caminar o realizar actividades cotidianas y cambios en el estado de ánimo como depresión o desinterés. Por otro lado, también conseguimos la gestante. Se puede observar signos como bajo aumento de peso durante el embarazo, fatiga extrema, debilidad general, palidez, caída del cabello y en casos severos, riesgos de parto prematuro o bebés con bajo peso al nacer.
Estas señales deben ser identificadas tempranamente para garantizar una intervención oportuna y evitar complicaciones en la salud de estas poblaciones vulnerables. Anore neto otra nutricionista que guamay guatamar por guayao tentensao no guayu jamama masalan por guamay naimi bonus chiro nata guay guacuay pa nata guay ruescuy nata guay tu espía pa acá nata guay escuay pa guay guay rucua guayao tentensao shaka ha pasaba guay mano guayus na novia se potamusia guay rica no muy jamama hainia ateni ruca pasan guahasulus pushwa no guara ejitus que te pichi mure unde shia musia ne musito hawa ka tentakari rus pushwa mushauru ha kai no puna auru tsa auru tsanoi musia sene tipo katsia nata senai wane pitunka te estas in chikrayari rawaka mat sensat nai no tnai rentanai rapo ka wane wa irku no pansa isku pantum nata stenai que ras no man kasas pushwa atana takiar nai ka moi hanawaya moi wan hinte moi wan hima moi wan mure werde dia nai o tenana ni puo no kana musia shaka hinawa ni puo no kana nata sanai utos nai nai ke impusho tanai mario sa shiwerri maries no puna harap nanai ehitus na wala o tamusia wane werku shis pur hemeyuri nai mal stum homo nai matseni ne iruka narero chinte ke hemeshne hamama nia waya o tamatintat pur woni ramate chinte ke ponant na chiao mal huri maye hainia aitana matente kasa iha kanai no tayos que hamay wate han chawan hinte ayuri ayuhuchna ayuri es que hamay not pangsai tishkin katani kat payarai wanisere rohemos noiki o te akasha ka wamay sa kaikate por waya o tentesa wane werwaku suria mayen han wan wayo mure mayen han wan way ho o para wate harisa. Una buena alimentación es la base de una vida sana. Incluye frutas, verduras, legumbres, agua segura y alimentos preparados en casa. Evita el exceso de sal, azúcar y grasas procesadas. Comer bien es cuidar tu cuerpo y tu futuro. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Muy canare México y kana hia skiska ya ana te es chong unos pushware te kakari ku tu uchi kari rusa kakari ku pushwatera sikano de michpa anena hia hai maheni huria hari wanure otano wad man ichi hotuma tu karha ka hikun otam sitra sias oiken karharapna pushware ya hai mahapiru hai mahen anena hi TPSI kanas wayu es pura hapin hukuai papura nai hana hi hop na te kut kare. Desde su experiencia, ¿qué consejos prácticos puede darnos para mejorar la alimentación diaria con lo que tenemos disponible en casa y así prevenir la desnutrición? Amoy tonai mahai wane wernaku no wayu kana iru bonai kipia kana moy purana intenaku ai papangsa intensia suri hoho in espura truwanure kamauria nai mahai pura pnasante nana wane wernaku. Para mejorar la alimentación diaria y prevenir la desnutrición con lo que se tiene disponible en casa es fundamental adoptar prácticas sencillas y efectivas. Por ejemplo, planificar el menú semanal permite aprovechar mejor los alimentos y evitar desperdicio. Combinar adecuadamente los alimentos como lentejas con arroz garantiza una buena fuente de proteína de alto valor biológico parecido al de las carnes. También se puede incluir alimentos económicos y rendidores, como en el caso de los huevos, vegetales, frutas y alimentos locales y de temporada. Se recomienda evitar los alimentos ultraprocesados como las gaseosas, alimentos empacados y embutidos, ya que no aportan nutrientes esenciales. Además, fomentar hábitos saludables en casa, como comer en familia y dar buen ejemplo a los niños. Debemos tener presente que el niño de hoy es el padre de mañana. Lo que le enseñemos hoy será lo que aplicará con su familia en el futuro. Y por supuesto, en los más pequeños, lo más importante es ofrecerle lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años o más. Es la principal clave para prevenir la desnutrición infantil. Anure putch kaushi pahetra putch homa hi kon wane wair hukua ni wair mai wale moyo para hanare ke haimai pangsa inte tu eskinka los to inten skuai pa shishi manka esa anasian wairuk pangsa tu eskinka wair kari samai pachuk waten te kut ke in atrasara te regime karina skukes puna pa rhe eshia pangsa hat skuai pa tera karina iruko tera hi rukka tera urka sokaye karo ushia
no samuro oriente no oriente otra huerracar wane wa scoop anainte ne que no wayukan anainte ne que ne te pichkan otra musia pusho de casa hayas huerracat ansa escuai para chonco uno nasin tuanepi hia no hosen taikawa katrkasios kadeposias katekaton hot te kura suruhut kat pote katon hot pusho tia mohususa ayoi wayus tuma ayoi serero no wayus tuma ayoi gente pichkan ne kin litia hikir hanaya hot karanama hikir ekur michpat no hikir ne katra urich kat kayaro na musiaka hikir hot karapana ala kahwa casa anas na pulero terra piru terpulan terkinewa no hikir interhurich hot karwanepia hikir te pichkan ne casa anas wani casa nama ni puonuka na ho uyukan achuhen han hanai me ai piru kashin no ni kasain tempura que no muy chuher nan pian karuya anas o como isman kun chiket ai piru kashi kun chekur kun intercarinos que kun interques o rutoshis sma wata sari casas por cento en war sutsainai como hi planai chinia pansa inten kuai planai inten kirupna ot pansa inten en tarop na suri hohones por ayuri musanaki como horu tani wai que trajo nutricionista ka como hi que waremo yo ni wai sawata que mata. Muchas gracias a Aneris Montiel, nutricionista dietista referente de salud y nutrición de la Secretaría de Salud Municipal de Maicao, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes. Anaya otsiholu sawhapit panhota putskat wani wairukuhi warimuyu kan ni wairmayu na waushunu kan watushi rap kan putska mauria anaya otsihau otra nutricionista ka Agneris Montiel wayuha shiste hat wakuai porque hiran ha wakuai pataire trahama wamui no skasaka intihamurishi no horu wamana anaya otsiholu sawa waya otensa trayoto kostuntra EPSI kanas wayu ota soto hainte putskat hiya kan ota wayakan achaha hirashi wakuai pa purana.